Amables televidentes, pero muy buenos días. Felices de arrancar esta semana y saludándolos a todos y dándole la bienvenida en la mañana con Israel. Recuerden que hoy, como todos los días, es un regalo maravilloso de Dios. Así que disfruten, amen, sueñen. Hoy es un buen día para decir gracias, vida, te amo, vida. Esa semana maravillosa, hoy, lunes santo, ¿sí? Vamos hasta el miércoles, ya jueves, viernes santo, uno de los puentes más largos en el país. Y para mí es un placer saludar a esta hora de la mañana al gerente de Empresas Municipales de Tuluá, el doctor Salomón Ortiz Motoa, con excelentes noticias. Doctor Salomón, gracias por recibirme en su despacho. Muchísimas gracias, Israel. Buen día para ti, para toda la audiencia. Hoy lunes santo, iniciando esta semana mayor. Bueno, la semana anterior tuvimos la oportunidad los medios de comunicación de tener una rueda de prensa con el alcalde y con algunos funcionarios, incluyéndolo a usted, donde se ha dado un anuncio extraordinario, tal vez uno de las inversiones más altas que se han dado en Tuluá por parte del gobierno nacional y que entran a solucionar un problema grande y grave que tiene la ciudad. ¿De qué se trata exactamente? A ver, Israel, primero, antes de iniciar, a contarle a usted y a toda su audiencia, darle como siempre gracias a Dios porque Él es el benefactor de todas estas grandes maravillas que hoy podemos anunciarle a la ciudadanía. Hoy, gracias a la gestión de nuestro alcalde, Gustavo Adolfo Vélez Román, porque es un trabajo articulado que se viene haciendo desde la administración pasada del alcalde. En la administración pasada, 2016, 2019, hacia los años de 2017, 2018, se hizo el Plan Maestro de Aguas, en asocio con Centro Aguas, que es el operador de servicio de nuestro municipio en agua potable. Entonces, allí hicieron ese Plan Maestro de Aguas, donde visionaron hacia dónde iba a crecer la ciudad y cuál era su necesidad. La administración pasada, este proyecto, aunque estaba allí, era necesario llevar ya los estudios y diseños para mirar un colector occidental que lograra evacuar esas aguas que hoy Tuluá tiene por aguas lluvias, que tenemos problemas en la viabilidad de servicios. Entonces es un proyecto que en esta administración, nuevamente en cabeza de nuestro alcalde, Gustavo Adolfo Vélez Román, y en asocio directamente con empresas municipales, desde donde se gestó los estudios y diseño, la contratación de esa consultoría para la ingeniería de detalle, la ejecución de una obra de una magnitud que hoy beneficiará a más de 50,000 personas directamente. Es una obra que va a tener una expansión de más de 320 hectáreas. Estamos hablando del colector occidental. En alguna ocasión, en alguna entrevista te conté de eso, que era un sueño, pero hoy, gracias a Dios, es una realidad. A través del COMPES 4185, que es un documento por el cual el Gobierno Nacional viabiliza los recursos. Ya hoy lo que estamos esperando es que nos digan la ruta para el desembolso o las diferentes transferencias para la ejecución de este proyecto. Es un proyecto que ya se encuentra en fase 3, se realizó entre el 2024 y el 2025 esta consultoría a través de empresas municipales con recursos propios de los dividendos del contrato con inversión que hoy se tiene con Centro Aguas. Esos estudios y diseños costaron un poco más de 1.600 millones de pesos. Se llevó a fase 3 y que esa es una gran virtud, Israel, porque ante el gobierno nacional, ante la gestión que hay que hacer, y no lobby como muchas personas lo llaman, yo pensaría que es la gran gestión que tiene nuestro alcalde, que fuimos y tocamos puertas al gobierno nacional. Pasó por 3 ministerios, Israel, pasó por el Ministerio de la Igualdad, tocamos las puertas del DPS cuando estaba Gustavo Bolívar y finalmente fuimos al Ministerio de Vivienda. También el alcalde, en cada reunión que tenía, fuera lo que me invitaran, la reunión de alcaldes, él tocaba el tema de infraestructura, porque ese es un proyecto que sin duda era un detonante de la economía de Tuluá y era de gran impacto social. Estamos hablando de un colector que hoy, a través del COMPES 4185, como te decía, fueron ya destinados recursos por 332.792 millones de pesos. Para que la ciudadanía tulueña y en general se den cuenta de la magnitud de esta inversión, hoy Centro Aguas, en los 25 años que lleva este contrato de arrendamiento con inversión por allá desde el año 2000,
ha invertido cerca de 250.000 o un poco menos, 250.000 millones de pesos en todos esos 25 años. Y este es un proyecto de 332.792 millones de pesos, que sin duda alguna es el recurso más grande que se ha bajado en Tuluá del gobierno nacional. Muchas personas piensan que esos recursos son fruto de la casualidad. Yo sí quiero reconocerle a empresas municipales, al alcalde, porque esto es una gestión de años, es una gestión que implica un esfuerzo. Y preguntaba a uno de los colegas la semana anterior, me remito a ese tipo de preguntas, que para que el gobierno nacional incluya en el COMPES nacional, que no es una cosa diferente al Comité de Política Fiscal del Estado, lo máximo a nivel de política fiscal, pues los proyectos tienen que estar muy bien sustentados, muy bien organizados desde la parte técnica, contable y demás. ¿Cómo consiguieron, digamos, irle dando forma a ese proyecto que finalmente se hace una realidad? A ver, pues primero que todo es una contratación que se hace directamente de empresas municipales, se hace una consultoría, ¿sí? Un consultor externo, pero ese tiene que tener la experiencia, la capacidad y la idoneidad para realizar este tipo de consultorías. Es ya llevar esto que fue una idea en el Plan Maestro de Aguas, de manera general, ya a una consultoría a un nivel de detalle más específico, lo que se llama la ingeniería de detalle, donde se presentaban varias alternativas de lo que podría pasar cuando empezaran a modelar ese sistema de aguas lluvias y de aguas servidas, ¿sí? Cuando esta consultoría se sacan los estudios previos para realizar esa contratación, obviamente el personal que allí hace parte de los profesionales, el equipo interdisciplinario que llevará a cabo esta consultoría, pues gente con demasiada experiencia. La mayoría de ellos inclusive son profesores, decanos, gente de mucha edad. Yo de cariño le decía a los astronautas, porque gente con una capacidad inmensa y que han realizado los estudios y diseños para colectores Bogotá, Barranquilla, o sea que tienen demasiada experiencia. Y llevar este trabajo puede cerca más de un año. Arrancamos este contrato por allá en 2024. Recordemos que nosotros fuimos el primer municipio a nivel nacional en tener nuestro plan de desarrollo, plan el mes de abril, y aprobado por el Consejo Municipal como debe ser. Pero solo hasta septiembre, octubre pudimos iniciar, pues por los diferentes programas con los que había que alinear el plan de desarrollo local con el departamental, pero al mismo tiempo con el nacional. Pero arrancamos cerca de octubre, noviembre del año 2024, y finalizando el año 2025 pudimos llevar a término la finalización de este proyecto. Este proyecto, obviamente, desde un principio hicimos el enlace con Gobierno Nacional, donde ellos nos asignaron personal técnico del Viceministerio de Aguas para cumplir con toda la normatividad vigente que un tipo de proyectos de estos tiene. Mire, cuando se hablan de 330.000 millones de pesos, esa es una cifra exorbitante. Es decir, yo diría que de los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca, muy pocos tienen ese presupuesto anual, ¿sí? Especialmente los municipios de sexta categoría. Por eso quería hacer esa entrevista, o quiero hacer esa entrevista, para destacar la importancia de la gestión, ¿sí? Porque incluso sacar 330.000 pesos del presupuesto municipal en Tuluá es prácticamente destinarle todo el presupuesto casi que a una obra, que es muy complejo. Entonces yo quiero que esa lectura se dé. Pero es recurrente la pregunta entre las personas que nos ven a esa hora. El próximo 31 de mayo se verifica la elección para primera vuelta presidencial. De no ganar alguno de los candidatos del 31, iremos hasta el mes de junio para hacer la segunda vuelta. Y lo que preocupa a algunos tulueños es qué va a pasar con los recursos en una posible transición de gobierno. ¿Están garantizados? Cuando ya existe un documento como el COMPES, como usted bien lo decía ahorita, la política fiscal por la cual ellos de alguna manera dicen cuáles son los recursos que van a ejecutar. Este es un COMPES de cerca de 12.1 billones de pesos. Tenemos, ellos ya luego hacen un plan de cómo van a ejecutar esas obras. De acuerdo a ese COMPES, ellos tienen hasta el 2035 para ejecutar esas obras, pero nosotros tenemos una ventaja sobre los diferentes proyectos, sobre el Pacífico, sobre todo, que fue donde está involucrado este COMPES. Es que nosotros ya tenemos un proyecto que se encuentra en etapa 3.
Entonces, cuando un proyecto de consultoría se encuentra en etapa 3, los estudios Va muy avanzado. ya está muy avanzado, ya la viabilización de los recursos. Entonces, seguramente cuando ellos empiecen a destinar los recursos para decir cómo los van a distribuir, pues nosotros tenemos una gran posibilidad que inclusive en este mismo, antes de terminar ese mismo gobierno, podamos arrancar. Este proyecto lo tenemos definido en 3 fases. La idea es construirlo en aproximadamente 3 años. Entonces, hoy los recursos están garantizados, porque ya después de que eso esté ahí, como se dice coloquialmente, eso es ley que se cumple. Entonces, los recursos están ya asignados. ¿Por qué no le contamos a todos los sureños que a esa hora de la mañana nos sintonizan cuál es el trayecto de esa obra, de ese colector? ¿Ustedes le llaman perfil vial a eso? El perfil vial. ¿Cuál es el perfil vial de la obra desde el principio de la concepción? No, a ver, Israel, vamos a contarle un poquitico a la ciudadanía. Es que lo tenemos aquí, ¿no? Lo podemos ir mirando, lo del perfil vial, que me parece que es muy importante, una obra que, vuelvo y repito, desde el propio COMPES Nacional se han autorizado los recursos, ya un proyecto en fase 3 que habla muy bien, primero de la dedicación, del tiempo que ha empeñado la administración municipal en este tema. Hablemos del perfil vial concretamente, gerente. ¿De dónde arranca la obra? A Israel, como estamos viendo en las imágenes de apoyo, a ver, perfil vial es el tamaño de la vía que se lleva, porque la idea es que con este colector podamos construir a futuro un par vial. Y ahorita les hablo un poquitico de perfil vial, pero en sí lo que vamos a hablar es del trazado. El trazado es de aproximadamente 8.5 kilómetros. Inicia en la parte sur de la ciudad, en la parte posterior de la Oceva, y esa lleva a la avenida Kennedy, luego ingresa a lo que llamamos la entrada a la Balastrera, pasaría por detrás de los edificios que hoy existen de Moreno Tafur, entonces va haciendo un recorrido desde esa parte suroccidental buscando el norte de la ciudad, que es donde está la planta de tratamiento de aguas residuales. Pasaría por detrás de esos edificios, llegando a la transversal 12 con vía Río Frío, donde están las canchas sintéticas, donde está la estación eléctrica de Celsi. Luego allí el recorrido sería por toda la vía hacia Río Frío como hacia el aeropuerto. Pero 300, 400 metros antes, los tubeños conocen el callejón, el famoso callejón Caracas. Sí, claro. Entonces por ese callejón Caracas nos atravesamos este trazado pasando por toda la orilla de lo que es Farfán, Villa Liliana, Villa del Lago, buscando llegar a la planta de tratamiento de aguas residuales que existe en la parte posterior del Pasa bosque por de el Maracaibo. sitio, lo que el alcalde ha llamado el Boulevard Farfán. Exacto. La idea es que este trazado luego nos permita, ya con el perfil vial del que estamos hablando, que es de 26 metros, el que tenemos contemplado para hacer un par vial, y por donde va el Bosque Culver, que es la parte central, pues ese va completamente sellado, por ahí haríamos una ciclorruta. Entonces ya le daríamos vida a lo que es el Boulevard Farfán. O sea, que esta vía finalmente, con el transcurrir de los años, podría ser una circunvalar de la ciudad que pueda conectar el sur con el norte de la ciudad. Ejemplo, o para que sea más claro, podríamos conectar la vía de 3 esquinas directamente con la vía a Nariño. Eso sería maravilloso. Dicen los técnicos que los colectores se construyen a la inversa. ¿Por qué? O sea, ¿qué estamos diciendo? ¿Tienen que empezar en la parte de abajo? A ver, los colectores, como el caso del colector occidental, yo quiero que se vayan hoy familiarizando con este término colector occidental. Así es como aparece en el COMPES 4185. Para los que les gusta investigar, en la página 211 ahí estaremos mirando. Está el nombre de ese colector y los recursos asignados. Este colector siempre se arranca a construir aguas abajo, pues para ir entregando de una vez o que le puede ir dando servicio, entonces empieza de atrás para adelante. Este es un colector que si lo miramos desde la Oceva, que es su inicio, el Bosque Culver, o sea, la canal de aguas lluvias. Caja, ¿no? Una caja, box en inglés caja. El Bosque Culver es como, miremos el caño que llamamos en la transversal 12. Ya, perfecto. Cuando está destapado, ya lo sellaron, la gente lo utiliza para hacer ejercicio, para caminar, pero cuando está destapado el caño que llama la gente comúnmente, eso es un Bosque Culver, una caja. Ese es para aguas lluvias. Lo miramos en la Oceva y arranca en una medida aproximada de 70 centímetros por 70 centímetros. Pero al finalizar, al llegar ya cerca al apretar de
tres esquinas, A la muy última cerca al río, disposición. exacto, allá llegaría en una medida de aproximadamente 8 metros de ancho por 1,5 metros de altura. Pero, por ejemplo, cuando se mete ese colector a Farfán, a esa intersección de Farfán, ahí ya tendría 2 metros de ancho por 4 metros de alto. Por la topografía de Tuluá, porque no tenemos un desnivel, sino que más bien somos planos, entonces hay que ir buscando que esta inclinación o este declive hacia el río se haga por gravedad, entonces va haciendo como unas cajas, unas más profundas que otras, para que el agua vaya corriendo. Esto en un momento determinado también inclusive nos va a permitir aliviar el colector Farfán, que hoy existe, que está colapsado, por eso la ciudad no puede crecer, por eso cuando le dicen a Centro Aguas que viabilidad de servicios y dicen que no hay, es porque hoy no tenemos donde meter una gota más, tácitamente una gota más de lluvia en la ciudad, por eso las inundaciones cuando llueve. Y también, Israel, ese es el Bosculver, pero recuerde que ese es de aguas lluvias, pero también va el colector de aguas hervidas, el sanitario. Que llamamos aguas negras. Aguas negras, que se arranca en tubería de PVC, como lo dice la norma, en un diámetro de 12 pulgadas y termina en 27 pulgadas ya cuando lo vamos a entregar. Ese sí llega directamente a la planta de tratamiento, hace su tratamiento como tal y va al río. Una de las preocupaciones generalmente, o no preocupaciones, pues es una obra de desarrollo para Tuluá, independientemente de quién la construya, pero también hay unos elementos que son muy importantes, gerente. Cuando se hacen esos situados nacionales, viene gente de Bogotá que no conoce el territorio, que no conoce la casa, trae los ingenieros, o sea, el grupo de profesionales desde Bogotá, traen maestros, traen obreros, y pues eso genera un recurso, pero un recurso que finalmente no queda en la ciudad. ¿Hay expectativa con una obra de esas características en cuanto a la generación de empleo? ¿Cómo va a funcionar el tema de la contratación y dentro de la proyección cuántos empleos puede generar una obra como esta? A Israel y para los dueños. El principal detonante de una ciudad, definitivamente, el principal detonante económico es la construcción. Así es. Es la obra civil. Nosotros dentro de este plan de trabajo, además de impactar a la ciudadanía en tener esa viabilidad de servicios a posterior funcionamiento, al hacer una expansión de más de 320 hectáreas, que hoy nos permitirían tener más de 22.000 viviendas en un proceso, en un promedio de 22 años. Y 22.000 viviendas hoy sería la tercera parte de los predios que tiene el municipio, que son 65. Así es. Entonces, a un futuro, a unos 20 años, podríamos crecer 22.000 viviendas. O sea que el trabajo no sería durante la construcción de este colector, que es aproximadamente de 3 años, sino que sería un detonante porque ahí tendríamos casi 20 años para construir casas y demás. Pero entonces, dentro de ese plan de trabajo que hoy nosotros tenemos estipulado con nuestro alcalde, Gustavo Adolfo Vélez Román, de acuerdo a nuestro plan de desarrollo para ser felices, impactando las diferentes estrategias de llegar a la población, de llegar a vamos a contratar, la mano de obra no calificada tendrá que ser 100% tulueña. Vamos a tratar de llegar a esas poblaciones vulnerables, de escasos recursos, que llaman, inclusive de conflictos que hoy tenemos en la ciudad. Estos jóvenes, pues habrá que traerlos a que hagan parte de la construcción de este colector, que es una obra de ciudad, madres cabezas de hogar. Pero en empleo ya hablemoslo en cifras, directamente estamos hablando un poco más de 385 empleos. Pero si miramos la magnitud de la obra, podemos generar más de 2.000 empleos directos e indirectos. Hay gente que a veces critica el tema de obras porque no habla mucho de lo social, ¿sí? Se dicen que el cemento es cemento y que no impacta lo social. Pero aquí hay que hacer también una proyección importante en cuanto a lo social que puede traer, en lo que puede repercutir una obra como esta, gerente. Una obra de estas, Israel, pues yo quiero decirlo con mucho respeto por los que piensan diferente, pero no es impacto social generar más de 385 empleos. Por supuesto que sí. No es impacto social dinamizar la economía de Tuluá. Usted se imagina cuántas ferreterías, cuántos ferreteros y cuánta mano de obra tulueña en herramientas, maquinaria se puede generar en el municipio. ¿Cuántas personas, por la magnitud y el tamaño de esta obra, tendrán que venir de afuera y tendrán que venir seguramente especialistas, los llamados astronautas, que yo hablo con mucho cariño porque hay gente con mucha
conocimiento. Usted se imagina, esa gente tendrá que venir a hospedarse en hoteles, comida, una serie de cosas. Entonces, si no es impacto social, llegar a las bases, a la comunidad, a quien tiene que construir la mayor cantidad de obra de esa es mano de obra no calificada. O sea que vamos a impactar directamente los estratos 1, 2 y 3, pero también vamos a dinamizar la economía de Tuluá, por supuesto, y de la región de Israel. Para que se hagan una idea, porque lo ha mencionado ya en varias oportunidades en esa entrevista al gerente, las zonas de expansión, de acuerdo a los planes de ordenamiento territoriales, se dan siempre y cuando las condiciones estén dadas. ¿Sí? Las zonas de expansión son esas zonas que empiezan a ser habilitadas, pero esas zonas de expansión, lógicamente con una obra como esta se proyectan. Por eso usted habla de que existiría la posibilidad de construcción de vivienda, incluso de inversión respecto de muchas empresas, ¿no? A ver, Israel, usted sabe que en las áreas de expansión, primero que todo, el municipio se vería beneficiado en un tema de plusvalía a futuro. Así es. Porque ese tema de plusvalía, pues al nosotros permitir esas zonas de expansión, cambiaría el tipo de suelo que hoy es rural en la gran mayoría de ellas. Entonces nosotros inclusive con los propietarios de esas tierras próximamente ante el Consejo Municipal vamos a presentar un proyecto de acuerdo el cual nos permita declarar esas zonas como de interés público para que podamos generar estos espacios. Y ya algunas personas, algunas familias dueñas de estos terrenos han dicho que ellos van a ceder, ni siquiera va a tocar que comprar un 100%, sino que ellos lo van a hacer porque esto les va a dar una capacidad de desarrollo, por supuesto, urbanístico. Entonces, todo esto redunda a que la economía de Tuluá, en cualquier estrato, esto va a marcar un hito de desarrollo, porque es que el estrato 1, 2 y 3 seguramente generará empleo directo, cuántas familias se pueden beneficiar, pero también la parte comercial, la parte de los desarrolladores urbanísticos. También van a haber unas partes sociales, porque sabe que además de salir de cesión de vías, pues tiene que haber una cesión al municipio, donde vamos a hacer una dotación que tiene que ser institucional a través del municipio. Esto generará a futuro, por ejemplo, en esa zona tendrá que haber un colegio, ¿por qué no un estamento universitario? Puesto de salud. Un puesto de salud. O sea, hoy el impacto es completo. La generación de empleo va a ser un detonante. Yo me he dado el tiempo de venir hasta aquí porque yo, pues ustedes saben, yo he crecido en este municipio, estudié en este municipio y cuando me hablaron de esa cifra de ese proyecto yo mismo no lo podía creer, por todo respeto. Y yo considero que esta es una de las noticias más grandes que a nivel de gestión se puede entregar en Tuluá en los últimos 50, 70 años, 100 años. Y es que es más, es la inversión más alta que el gobierno nacional le haya hecho alguna vez a Tuluá. Y uno se pregunta, bueno, que a usted no le gusta mucho la palabra lobby, gerente, a mí sí, porque bien interpretada es lo que tiene que hacer un funcionario, ir, tocar puertas y demás. Pero aquí hay mucho compromiso por parte de muchas personas, que eso es muy importante destacarlo también. Sí, claro, por supuesto. Vea. Inicialmente, ante ese gobierno nacional, finalmente hay una cosa que la gente no entiende. Ya no es política. El tema no es político. El tema ya no es político, el tema ya es de una comunidad, de una ciudad, de un municipio, de lograr un impacto social. Nosotros empezamos a tocar puertas en gobierno nacional gracias a la gestión y las buenas maneras que tiene nuestro alcalde y la visión de soñar, porque el tema era soñar. Cuando nosotros, o cuando yo, por ejemplo, fui al Consejo Municipal la primera vez, yo les conté de este proyecto. Ni siquiera habíamos iniciado los estudios y diseños. Y ellos me miraban. Yo lo recuerdo. A algunos les causó risa. Sí, claro, es que causaba risa porque lo que usted dice, Israel, es que son 332 mil millones de pesos. Mire, para que se hagan una idea de esto, Tuluá tendría que ahorrar todo su presupuesto de ingresos de libre destinación, que es un poco más de 75 mil millones de pesos por año, más de 4 años. O sea, más de una vigencia, más de una alcaldía, llamémoslo así. En Tuluá, lo que ejecuta, que son recursos de SGP, son un poco más de 7 mil millones de pesos. Estamos hablando de lo que viene del Sistema General de Participación. Exacto, 7 mil millones de pesos por año. O sea que en Tuluá tenía que ahorrar 50 años para tener esa cifra.
como haciendo un comparativo. Obviamente, si nosotros nos ponemos a ahorrar todos los recursos de SGP en 50 años, primero que todo, cuando no lo ejecutemos, el gobierno nacional va a decir, venga, devuélvame la plata que usted no hizo. Así es. Pero digamos que no hubiera que devolverla, tendríamos que esperar 50 años. Y en 50 años ya 332 mil millones de pesos indexados, pues ya, pues imagínese la cifra, Israel, ya que esto es algo hoy maravilloso para Tuluá y es un gran logro. Así es, sin duda alguna. Y esa era la buena noticia que le teníamos hoy, pero no puedo, gerente, irme sin preguntarle cómo va el tema. ¿Usted ya estuvo en el Consejo Municipal este año? En el Consejo Municipal tengo la citación esta semana. Ya, perfecto. Tiene que hacer, digamos, un balance de lo que fue el año 2025, que fue muy fructífero para empresas municipales, y las proyecciones 2026. ¿Cómo están esas proyecciones este año? En el 2025 hay obras que pasaron al 2026 sí, por lo su sabemos. tamaño, como es el caso de la PETAR de Nariño. Beneficiaremos más de 7.000 habitantes. Es una inversión un poco más de 5.600 millones de pesos. Es necesario hacerle una adición ya del presupuesto de SGP de este año, pues para lograr la culminación de esta obra. Colocamos en funcionamiento el tanque de La Moralia, la PETAR de La Moralia, una planta de tratamiento de agua potable por La Moralia, beneficiando más de 575 familias, beneficiando un colegio que hay allí en ese sitio, más de 200 estudiantes, trayendo calidad de vida para las personas con ese tipo de obras. Esas son las obras mayores, hay otras obras menores, pozos sépticos, optimización de algunos acueductos. También hemos tenido que ver con el tema de alcantarillado en la zona media y alta de montaña de nuestro municipio. Para el 2026 estamos en un proyecto, nosotros bajo la directriz de nuestro alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román, nosotros trabajamos o somos un equipo de secretarios de las diferentes dependencias que trabajamos de forma articulada. Hoy nosotros en ese convenio pretendemos organizar un tema de asentamientos subnormales, un tema que ya se viene manejando. Ahí se ve a través del tema de la estrella, el tema Exacto. de los asentamientos de Agua Clara. Hay 14 asentamientos subnormales, de esos 14 creo que tenemos ya 9 casi listos, para a través de también un decreto del Gobierno Nacional, el 1470, en diciembre del 2024, el Estado pueda invertir en ese tipo de asentamientos un recurso. Entonces estamos buscando la viabilidad, haciendo los estudios para poder hacer esa inversión con los recursos de SGP en estas zonas y pues por fin volver los usuarios, que no se conecten de manera ilegal a los servicios públicos y que tengan una calidad de vida mejor y coger estas comunidades vulnerables y volverlas parte de la ciudad. El año anterior, dentro de esos logros del año 2025, fue fundamental el acercamiento de la institución a la comunidad mediante capacitaciones, a líderes comunales, líderes sociales, a vocales de control, a esos comités de control social de los servicios públicos que se llaman. Eso tuvo un muy buen impacto y una muy buena acogida, ¿no? Por supuesto, dentro de que lo ordena la ley, a nosotros debemos de hacer capacitaciones a los vocales de control, que estas personas, yo siempre lo he dicho, cada que tengo la oportunidad, les admiro porque es que ellos sin ningún ánimo de lucro hacen su labor en beneficio del usuario de los servicios públicos. Y hay gente muy comprometida, entre nosotros cada año le hacemos esa capacitación por norma, pero nosotros todo el tiempo tenemos comunicación con ellos, les estamos capacitando con las diferentes personas, con la dignidad y la experiencia para ese servicio que ellos prestan, como te digo inicialmente, sin ningún ánimo de lucro. Pero también nosotros nos acercamos a las juntas administradoras de acueducto rural a través de unas capacitaciones, esto lo hacemos cada año, pues para que estas juntas estén actualizadas con respecto a ese servicio que ellos deben de prestar. Pero contiguo a eso, o haciendo un complemento, nosotros hacemos el mantenimiento de cerca de 15 plantas de tratamiento de aguas residuales que existen hoy en la zona rural del municipio, lo hacemos desde acá, desde Tuluá. Eso son buenas noticias. Gerente, agradecerle sacarnos este tiempo. Vuelvo y le digo, felicitar al alcalde, a usted, a todo el equipo, porque detrás de este logro inmenso para Tuluá, lo que hay es trabajo, lo que hay es gestión. Y si quiere, llámenlo lobby, no hay ningún problema. Muchas gracias. Seguiremos haciendo lobby para que hagan los diferentes desembolsos que son necesarios para iniciar esta obra. La semana pasada ya estuvimos planeando la primera mesa técnica que estamos esperando, me imagino ahorita ya pasando Semana Santa, esta Semana Mayor, ya nos colocaremos con Bogotá en la primera mesa técnica para hacer esta labor que en cabeza de nuestro alcalde, pues es un visionario de ciudad, un soñador, pues eso de contagia. Yo tengo también acá en Tuluá
un gran equipo de trabajo que me acompaña en Así estos es. procesos. Nos vamos hoy, como todos los días, hoy, lunes santo, como todos los días, como esta semana es un regalo maravilloso de Dios. Disfruten, amen, sueñen. Buen día para decir te amo, gracias vida, te amo vida. Dios mediante, el próximo miércoles estaremos en la mañana con Israel. Chao, chao.